En Instagram como @alimentoscooperativos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. No fue una cosa armada, ni una historia que puede decir, no. No, se fue dando de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que lo que nos unió fue eso, el no saber de política. Después sí, aprendimos mucho. Fuimos aprendiendo con el tiempo. Yo me quedé 6 meses mirando la ventana, esperando que mi hija volviera. Y llegué a la plaza con él y me senté en un banco. Y una madre que nunca la vi ni nunca sé cómo se llamaba, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo, ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba. Y yo le dije, mi hija estaba sentada en un banco. Dije, che, acá no se viene a llorar, ¿eh? Acá se viene a luchar, así que levantate y vamos. Así empecé a caminar. Más allá que militasen en la lucha armada, que militasen en dónde militasen, el objetivo era el mismo. Y entonces, ¿cómo vamos a reclamar solamente un sector? Eso nos pareció muy egoísta y muy poco de la idea de los chicos. Entonces decidimos ser madres de los 30.000. A partir de ahí, no hacemos nada individual, sacamos el nombre del pañuelo y reclamamos por todos. Porque todos son nuestros hijos. Desgraciadamente, en el dolor tan grande aprendimos la falsedad y cómo estaba todo armado con este proyecto de capitalismo, ¿no? Porque acá todo fue un proyecto bien armado para imponer un plan económico, ¿no? ...8:32, volvemos para este último bloque de Pueblada. Lo que veían quienes están en YouTube o escuchaban quienes nos siguen por la radio era el tráiler de la película que salió con motivo de los 40 años de las madres, hace ya casi 10, Todos son mis hijos. Y bueno, lo pasábamos porque el pasado jueves, en la última marcha, en la número 2514, participó de la marcha y tomó la palabra Ricardo Soto Uribe, quien la dirigió, ¿no? Sí. Y bueno, ahora vamos a conversar con él para preguntarle, pero también, bueno, parte del equipo audiovisual de las madres durante muchísimos años, uno de esos tantos militantes que le ponen el cuerpo y sustento a la actividad diaria de las madres y que bueno, muchas organizaciones muchas veces son roles que quedan más invisibilizados y que las madres siempre han tenido una preocupación muy grande también por reconocerlos y mostrarlos. Bueno, y en ese marco también Ricardo participó de la última marcha del jueves pasado y lo iba a hacer también, y ya enganchamos para arrancar a hablar, junto a Camila Moina, hija de dos grandes militantes también que acompañaron a las madres durante muchísimo tiempo y que tuvieron
que tomaron la tarea militante, la responsabilidad de registrar durante muchísimos años, antes de que sea más sencillo, como quizás es ahora con las nuevas tecnologías para tomar registro audiovisual de las actividades, cuando era mucho más complejo y cuando las madres eran mucho más ninguneadas y no tenían la estructura que tienen hoy, no había redes sociales y no habían conquistado su radio y no habían conquistado tampoco el programa en la TV pública, aunque ahora ya no se emite en la TV pública por decisión del gobierno nacional de Javier Milei, pero que se sigue transmitiendo en muchos canales provinciales, universitarios que lo transmiten. Pero cuando todo eso no estaba, estos dos compañeros habían tomado la tarea militante de registrar y de guardar archivo de más de 20 años de historia de la Madre de Plaza de Mayo. No pudo participar finalmente Camila, fue un día muy, muy lluvioso y no pudo llegar a la plaza, pero bueno, vamos a hablar con Ricardo sobre todo esto, sobre la película, sobre estos dos grandes militantes, bueno, y de lo que Ricardo quiera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, qué decir, no sé por dónde empezar, si por la película o por lo de Primi y Héctor Moina. Voy a empezar por ahí, creo que es lo que fue lo que se planteaba el jueves, hacer un homenaje a Primi y Héctor Moina. Héctor Moina era un camarógrafo amateur que se cruzó varios días ahí por el centro y veía a las madres, año 83, por ahí, inicio de la democracia, fin de la dictadura. Y pasaba por ahí al departamento que tenían en San Telmo, con su esposa, con Primi, con su pareja, en ese momento eran enamorados nada más. Y en un momento deciden que había que registrar lo que estaban viendo, lo que estaba pasando, porque las madres no eran muchas en esa época. Era el momento de inicio de la postdictadura, en donde la política de olvido que había por parte de los medios, por parte del establishment, era lo que imperaba, y frente a eso cualquier registro de lo que se estaba haciendo tenía un valor. Tenía un valor de prueba al principio, yo lo supe porque la pude entrevistar. Tenía un valor de prueba por si se mentía sobre algo, ellos tenían la prueba con la filmación de cómo habían sido las cosas. Tenía un valor incluso hasta de detectar ciertas sospechas de filtros, ¿no? que entraban a la marcha, gente sospechosa que no se conocía bien, la cámara ahí hacía un zoom y trataba de apuntar a esos rostros. Entonces tenía una función muy, muy urgente, si se quiere. Y la conformación del archivo no fue premeditada, digamos, se fue dando, porque las madres no tenían un medio en donde se pudieran mostrar esas imágenes, por lo tanto las imágenes solamente se guardaban. Y esa labor casi de hormiga e invisible, en términos prácticos, en términos físicos era invisible, de imágenes que estaban ahí en latencia, duró más de 20 años. Quizás el primer momento en que algunas de esas imágenes salieron a la luz fue en la película a la que hacías mención, año 2016, prácticamente hace 10 años atrás. Y un poco esa fue la excusa de cómo llegamos a este trabajo, fue a través de la película, ¿no? Habíamos heredado un archivo de muchas cajas de VHS, con distintos intentos en el mismo archivo, distintas numeraciones. En cierto momento alguien quiso ordenar, quedó interrumpido. En otro momento otra persona quiso ordenar, quedó interrumpido. Era muy desordenado el panorama, lo sigue siendo. Es un poco la realidad de los archivos en general. La cuestión es que, bueno, a raíz de la película hubo un interés por parte nuestra, un interés absolutamente voluntario, de empezar a digitalizar y de describir lo que había ahí. La primera función era rescatar imágenes para la película, como les digo. Luego pasan los años, yo me voy de Madres, sigo en mi labor académica, que es a lo que me dedico. Soy docente universitario, investigador, y dentro de la misma función investigativa, por así decir, quise hacer una investigación sobre el archivo.
Y eso me llevó finalmente a dar con Primi Moina, después de mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque se trataba de una persona sola que además padecía Alzheimer. Tuve la suerte de conocerla, ella sigue viva, pero el cuadro de Alzheimer está mucho más avanzado y por eso no pudo estar en la plaza como era lo que merecía en realidad. Pero hasta donde yo la pude entrevistar, recordaba todo, tenía una muy buena memoria a largo plazo y me pudo dar testimonio de todo de cómo se conformó y todo lo que hicieron. Fue un trabajo voluntario, militante, que al principio también tuvo las sospechas de las propias madres, pero rápidamente eso se disolvió, casi al mes. Ellos le mostraron todo lo que hacían y las madres se pusieron felices de verse a sí mismas en imágenes. Y desde ahí acompañaron a las madres, hicieron amistad con Eve durante muchos, muchos años, todos los 80, todos los 90. Registraron todos los días de las madres, que en ese momento las madres tenían mucha más actividad que ahora, casi todos los días de la semana, conferencias de prensa, visitas, eventos culturales, marchas de todo tipo, más allá de la marcha de los jueves. Nada, esta pareja registró todos los jueves de las madres, todos los eventos políticos que se hacían, todas las acciones, todas las protestas. Es un documento, el mayor documento de los llamados organismos de derechos humanos. Parte de la investigación yo di con eso, tuve que investigar también qué es lo que tenían abuela, línea fundadora, etcétera. Y la verdad que no tienen este material, porque no tuvieron a esos dos militantes que hicieran este trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de un archivo audiovisual quizás de los principales del movimiento de derechos humanos y de la lucha en la postdictadura, que aún está por digitalizar, que aún está todo por hacer, pero bueno, el material está ahí, está en las manos de las madres. Yo a través de esta investigación, como les contaba, pude recuperar un material que no se conocía, que son más de 300 cassettes que Héctor guardaba en su casa y que Primi me lo cedió y obviamente yo se lo cedí a las madres. Y un poco eso, el resultado de todo eso, la firma de esta sesión de archivos y el hecho de que las madres tengan ese archivo de su propia lucha, es lo que estaba como telón de fondo del homenaje del día jueves y de mi participación ahí. ¿Qué se sintió particularmente este jueves estar ahí en la plaza, acompañando a las madres? Para uno que estuvo en este lugar, que trabajó, que militó la causa de las madres, que conoció a muchas madres que ahora no están, evidentemente que desde lo personal es muy emotivo, es un honor estar en ese lugar, estar en la plaza. A pesar de todos los años de trabajo acá, yo nunca participé de ese lugar, digamos, estaba del otro lado filmando a quienes participaban ahí. Por lo tanto, en ese sentido fue para mí muy emocionante y de algún modo proyectaba, socializaba mi emoción en mis compañeros y en la gente, como lo dije ahí el jueves, en la gente que hace ese trabajo silencioso e invisible y que sostiene también al pañuelo blanco desde ahí, sin esperar nada a cambio, sin vanidades, con un trabajo muy honesto, muy metódico, muy de día a día. Desde los militantes que acompañan a las madres hasta sus propios trabajadores. Entonces nada, me emocionaba por eso, pero quería proyectar un poco esa emoción en los que son como yo, los que hacen esto, ¿no? Trabajos así, silenciosos, los que son como Primi y Héctor Moina, que hacen un trabajo guardado y que nadie lo conoce y que de repente, bueno, sale a la luz. Así que nada, muy, muy emocionante, muy fuerte. Obvio. Además una plaza con lluvia, como esas plazas épicas de las madres. Nada, me pareció un lindo contexto a pesar de lo feo del día, digamos. Y, bueno. Sí. No, yo, o sea, por mi parte, como felicitarte por el laburazo, bueno, también el reconocimiento a las madres de que hayas tenido la oportunidad de tomar la palabra el jueves y pensar también, ¿no?, que tanto en esta acción de Primi y Héctor, como sin duda también como la propia definición
de las madres detrás del registro audiovisual. Vos recién enunciabas una característica más vinculado con la urgencia, creo que decías, ¿no? Con una necesidad en ese momento, casi como si la cámara a su vez funcionase como escudo, como protección. Exactamente. Es eso. Pero también creo hay como otra cuestión como vinculada con el sentido de la trascendencia, como de pensar, darse cuenta en el momento, que en general es lo más difícil, como uno cuando ve en retrospectiva obviamente puede apreciar, pero darse cuenta en el momento que aquello que estaba ocurriendo era un documento histórico muy valioso y que iba a ser aprovechado, visto, recordado, un material al que se iba a volver para recordar parte de nuestra historia durante muchísimos años más. Totalmente. Sí, yo creo que esa conciencia estaba porque la lucha de las madres es a todas luces una lucha histórica. Pero nada, me parece muy, muy importante esta política muy desde abajo, un poco lo que decía el jueves, ¿no? Eve siempre decía eso, siempre lo repetía de un modo hasta majadero, de que se hacía política desde el lugar en donde uno esté, ¿no? Y ellos lo hicieron así, lo aplicaron y nada, bueno, para ellos es el homenaje. Qué importante además, particularmente pensando en los 10 años de la película de Todos son mis hijos, poder pensar en el rol que ha tenido eso para la propia militancia, que quizás, no sé, por cuestiones de lejanía, por ejemplo, no pudieran ir los jueves a la plaza, por ejemplo, o de quizás encontrarse con este tipo de archivos que si no lo veían en esa película quizás no lo veían nunca, ¿no? Entonces, preguntarte qué, pensándolo hoy, 10 años después, ¿qué significa Todos son mis hijos para vos? Bueno, un trabajo muy querido, un trabajo muy esforzado, porque acá las cosas se hacen sin ningún peso, y así también se hizo esa película, con el resto de mis compañeros. Fue nuestra ópera prima para todos, de algún modo, veníamos, con muchos nos conocíamos de la facultad, con otros no. Fue un trabajo muy a pulmón, trabajo muy, muy de equipo. Yo tuve el privilegio de dirigirlo, pero el trabajo obviamente no es mío, es de todos. Sí, una película muy importante para mí, lo fue también para las madres, tuvo una muy, muy linda repercusión en ellas y qué decirles. Fue un trabajo de 5 años. Nada, me llevó la vida, no sé, me llevó un buen trozo de ese momento de mi vida, así que tiene un lugar muy, muy especial. Y creo que sí, creo que el audiovisual, en general los lenguajes artísticos logran dar con esa fibra de emoción, de conciencia. Creo que son artífices de las culturas políticas. De la cultura política de izquierda, de la cultura política por los derechos humanos. Creo que las canciones, los poemas, las películas, creo que logran eso, aunar, construir identidad, construir memoria. Y si la película que hicimos contribuyó a eso, me parece que está todo logrado, digamos. Ese era el objetivo. Sin duda que sí. Recién le recordaba en la tanda publicitaria que, bueno, creo que antes de estrenarla, Todos son mis hijos, que aprovechamos para decir que está en YouTube, se puede ver con ese nombre, Todos son mis hijos. Antes de estrenarla hicieron una proyección para un grupo de pibes y pibas de escuelas secundarias, entre los que tuve el lujo, la oportunidad de estar. Donde, bueno, eso nos mostraron y nos preguntaron qué opinábamos, como antes de sacarla, de estrenarla y divulgarla. Así que, nada, también ese recuerdo, muy recomendable la película, que recorre los hasta entonces 40 años de historia de las madres. Y preguntarte, porque bueno, ya tenemos que ir cerrando, ahora se nos termina el programa. Pero bueno, estamos próximos a... bueno, ya estamos en el camino del año número 50, que lo terminarán de cumplir las madres el 30 de abril del año que viene. Bueno, 10 años más que cuando se hizo la película. ¿Y qué reflexión, podés compartirnos sobre, bueno, estos 49, ya casi 50 años de lucha?
y creo que fundamentalmente también sobre los 49, 50 años de lucha que seguirán por delante, seguramente más allá de la presencia física de las madres. Uh-huh. A ver, ¿qué decir? Me impresiona cómo esto sigue hacia la eternidad con todas las dificultades que han pasado las madres durante tanto tiempo, desde la noche dictatorial, por así decir, a estos nuevos tiempos que también son muy desafiantes. Yo quizás me fui en un momento en donde las cosas no... Año 2015, estaba Cristina todavía. Jamás pensábamos que íbamos a estar en el lugar en que estamos hoy, digamos. Uh-huh. Y pensar que en este lugar, con lo duro que significa esta política de saqueo, este plan de hambre renovado, digamos, me parece que es muy importante la presencia de las madres, porque es una presencia de continuidad, es una presencia que nos da, al pueblo da una cierta identidad, ¿no? De cosas que son insoslayables, de huesos duros de roer. Me parece que ese es el lugar que tienen las madres en la sociedad, ese y muchos otros. Y sí, vendrán nuevos tiempos, nuevos años, y luchar es algo de todos los días, como nos decía Eve, luchar siempre. Así que será como decía ella, ¿no? Luchar siempre. Así es, bueno, con esa reflexión cerramos esta entrevista. Te mandan saludos, felicitan tu laburo. Muchas desde gracias. El chat. Nosotros adherimos, pero absolutamente. Te agradecemos. Recordamos para quienes acaban de sintonizar que estuvimos conversando con Ricardo Soto Uribe, quien fue director de película documental. Documental. Del documental. Sí, es un documental, una película documental. Todos son mis hijos, que se realizó con motivo de los 40 años de la Madre de Plaza de Mayo, y quien trabajó también en el equipo audiovisual de las madres también durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, y tenemos para anunciar ya el ganador del sorteo. Así es, tenemos ganador del sorteo de México 86, el libro que presentaba el profe Signorini con Pablo Ohm, con Berenice Yáñez el día de ayer en la legislatura porteña, y es nada más y nada menos que Ricardo de Belgrano, que se ha comunicado con el WhatsApp, el 3200-0530, quien ha ganado el libro que recopila partido a partido relatos de estos 40 años que han transcurrido de México 86, libro que podrán retirar por la Casa de las Madres, y si no la conocen es una gran excusa para conocerla, para recorrerla, para charlar con los compañeros y compañeras que la mantienen abierta, que están ahí, y si ya la conoces, bueno, es una gran excusa para volver a ir, para volver a compartir un rato en la Casa de las Madres, que es la casa de todos y todas. Felicitaciones al ganador, y les agradecemos a todos y todas por escucharnos sábado a sábado, por acompañarnos para seguir haciendo más Pueblada. Nos vemos el sábado que viene, nos vamos con Triunvirato Ambiental de 8:59 de la mañana, y como siempre le agradecemos a nuestra producción, a nuestros operadores técnicos y de video,